La UNSC Infinity había partido con una fuerza de escolta hacia la zona objetivo informada por el mando del Gran Ejército. Hacía tiempo que las flotas aliadas no se habían reunido en Christoph y luchado juntas contra los confederados, entregando al joven Utol a su padre. Sentada de nuevo a solas en su habitación, Metra observó el familiar vórtice del FTL de la UNSC girando alrededor de la nave. Tarareó y se dirigió a su escritorio, activando la pantalla holográfica y comenzando a escribir en su diario. No censuró mucho sus pensamientos, ya que realmente no tenía nada que censurar, nada que ocultar a sus aliados. Al menos por ahora. La ONI también había reducido las escuchas y micrófonos ocultos en la habitación a la mitad de lo habitual, y en general, estaban apagados. Tarareaba y escribía sobre el día anterior de tránsito, el tipo de cosas que hacía, los pequeños chequeos de la doctora Halsey y sus pruebas. Le caía muy bien la doctora. La anciana le recordaba un poco a Kreia, cuando Kreia aún vivía, entrenándola de nuevo tras perder la fuerza. Había perdido la fuerza por una buena razón, pensó, pero no lo escribió. La opinión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre ella se había mantenido bastante cálida y el sentimiento era mutuo, considerando que los marines solo la piropearon un par de veces, J.E. Se puso su equipo de entrenamiento físico y salió hacia el gimnasio, cubierta por su túnica. Una parte de ella se preguntaba con calma a dónde los llevaría su próximo viaje, pero la orden era que cazaran algo, si había leído bien los informes. Una nueva y enorme nave de la CSI estaba de ronda, según oyó. Iban a derribarla, nave a nave, si el UNSC podía ayudar. Sin embargo, ahora mismo esperaban la confirmación del objetivo por parte de las flotas Jedi, por lo que las naves del UNSC estaban en alerta. Al entrar al gimnasio, encontró el lugar inusualmente tranquilo a pesar de la orden de que media flota de unas 40 naves de guerra alienígenas se preparara para la batalla. Sin embargo, había una tensión subyacente. El aire era un poco más pesado, tal como ella lo percibía, pues la mayoría de la tripulación presente colaboraba en diversas funciones importantes del barco, entrenando y charlando para aliviar el estrés. Artilleros, ayudantes de carga por si los carros de munición de los cañones se atascaban, personal de limpieza y el personal encargado de asistir en caso de cualquier fallo en los sistemas de alimentación, aparte de los carros. Ahora había dos turnos operativos, el diurno y el nocturno. Este era el turno de noche, disfrutando de un merecido descanso. También se habían desplegado unidades Spartan en el conjunto de las fuerzas navales de la nave, y todas las escuadras de la compañía gitana proporcionaban seguridad reforzada contra posibles droides de abordaje y similares. Algunos de los que se unieron eran ahora marines. Tarareó y empezó a hacer repeticiones mientras seguía escuchando las conversaciones. Algunos hombres y mujeres hablaban del despliegue de la multitud de prowlers de la flota, recordaba que eran naves furtivas de espionaje e inteligencia utilizadas por la UNSC al máximo durante la guerra humano-Covenant. Por lo que ella sabía, podrían haber estado recopilando información ya. Al parecer, algunos de los hombres presentes eran amigos del personal de la Oficina de Inteligencia Naval que operaba a bordo de esas naves de guerra especial. Tras su entrenamiento, la joven volvió a subir al puente, sentada en la parte trasera, observando cómo la tripulación encubierta se ocupaba de sus asuntos habituales. Las IA a bordo discutían asuntos relacionados con el ángulo de ataque, el posible contacto con tropas y naves de la CSI y la flota de escolta de este nuevo buque de guerra enemigo. Era como escuchar informes en aquellos tiempos, cuando Revan, ella y Malak aún dirigían la situación. Miró a la izquierda cuando se abrió una puerta y vio al comandante Palmer. La propia Palmer, para su crédito, saludó y dijo, «General», lo que provocó que Metra resopló. La rubia le devolvió el saludo y asintió con la cabeza para tranquilizar al comandante. Palmer preguntó, «Supongamos que el almirante Lasky sigue dormido». «Es comprensible, supongo. El viaje aún tardará un poco en completarse». «¿Cómo se encuentra a bordo?» «Estoy bien, comandante», asintió Metra. «Gracias por preguntar». «Oiga, señora, estamos todos en el mismo barco», dijo Palmer encogiéndose de hombros. «Vale la pena ser amable. Todavía me sorprende que la ONI la deje andar por ahí libremente. Tuve una escolta espartana de tus filas desde el principio, ¿recuerdas?». Resopló, frotándose la nuca. Palmer rió entre dientes y asintió. Metra añadió, «Y, sinceramente, entiendo la aprensión.
Sobre todo porque probablemente usa lo que para ustedes es equivalente a magia para librar sus batallas. Eso y mi sable de luz, que es inquietantemente similar a las espadas de energía de los élites. Palmer asintió y respondió, te sorprendería lo aterradores que nos parecen ambos, J.E. Bueno, mantendré mi espada apuntando a los droides, si te parece bien. Por mí está bien, señora. Solo Metra, bromeó la chica, y luego notó la confusión en la mirada de Palmer, que le pareció adorable. Tan adorable como una anciana encontraría la confusión de una joven en asuntos como ese. Aclaró, llámame Metra, comandante. Ya no me gusta tanto el título de general ni el de maestra. Solo soy una ciudadana que lucha para ayudar a la República y aprender más de nuestros nuevos aliados. ¿Entendido, Gen? Palmer se interrumpió, tarareó y dijo, Metra, saboreando la familiaridad de usar el nombre de pila de la chica. Le dijo, puedes llamarme Sara si quieres. Metra sonrió, me encantaría llamar a todos por su nombre, pero hay que tener cierto respeto. Quizás cuando estemos fuera de servicio, ¿no? Sí, asintió Sara, le dio un ligero toque al general y dijo, iré a ver a Roland y a ver qué tan lejos estamos. Ha sido un placer, Metra, se detuvo a mitad de camino y resopló, también te llamaré señora y general, durante las horas de combate y de servicio, si te parece bien. Nos vemos, dijo, y se despidió, dirigiéndose a la mesa holográfica. ¿Haciendo amigos? Una voz familiar para la mujer le dio escalofríos. Casi gritó y dio un respingo al volverse para encarar la fuente y ver al teniente, con el casco bajo el brazo. Se acercó a ella y miró alrededor del puente, antes de decir, la comandante Palmer es un poco dura, pero respeto sus decisiones. Todavía se burlan de ella por decir que esperaba que el jefe fuera más alto, cuando se conocieron. Metra resopló, ella hizo eso. Six asintió. Admitirá que fue una estupidez, pero al parecer estaba emocionada de conocer al espartano que prácticamente salvó a la humanidad. Lo cual es extraño para un ODST. Entonces él y Metra empezaron a caminar juntos. Miró a la joven que supuestamente tenía 4 milenios y le preguntó, ¿y qué tal?, solo para ver la confusión. Aclaró rápidamente, ser milenaria. Ser testigo de cómo se hace historia. Ese tipo de cosas. La sonrisa habitual de Metra pareció tensarse un poco, su semblante un poco más solemne ahora que antes, mientras los recuerdos del pasado parecían resurgir. Se frotó el brazo y empezó a decir, ojalá, antes de reaccionar y negar con la cabeza. No, no, nada de pensamientos así. Si se rendía ahora mismo, se convertiría en algo que destruyó hace mucho tiempo, algo en lo que no quería convertirse. El espartano lo notó, despertando su curiosidad. Ella le dijo, es duro. Saber que sobreviviré a cualquier persona que conozca. Es más bien una maldición después de que muere la primera persona que conoces. Lo siento, Six frunció el ceño, no quise traer malos recuerdos. Ella le dedicó una media sonrisa y le dijo, está bien. Entiendo la curiosidad. Me alegra ver lo que se supone que es un arma mortal sobrehumana mostrando un comportamiento amistoso, bromeó y volvió a mirar hacia adelante. Six puso los ojos en blanco mientras seguían caminando hacia el turboascensor, solo para que la chica presionara el botón y el vagón rodara por los rieles para los que estaba diseñado. Al menos intento ser amable, respondió mientras desembarcaban. Escuché que vamos a participar en una pelea orbital. Eso es lo que yo también he oído, asintió la chica. El buque de guerra Malevolence de la CSI, un nuevo diseño de acorazado para ellos, es la presa. Bueno, como puedes suponer, espero que sea la presa. No sería divertido para nosotros ser presa de ella, y se detuvo un momento para reflexionar sobre el hecho de que estaban a punto de formar parte de lo que probablemente sería el mayor enfrentamiento naval en la historia reciente de la galaxia y de la guerra hasta ese momento. Six estaba a punto de responder cuando el sistema de megafonía de la nave se activó con un agudo chillido. El almirante Lasky gritó, a toda la tripulación, les habla el almirante Lasky. Hemos perdido contacto con la flota Jedi desplegada en el sistema, presumiblemente debido a un enfrentamiento con la nave enemiga y su flota de escolta. Estamos entrando en alerta amarilla. Toda la tripulación, a sus puestos. Repito, toda la tripulación, a sus puestos. Alerta amarilla. Tiempo estimado de llegada al sistema, 10 minutos. Bueno,
suspiró Seis. Nos vemos luego. Tengo que ir a mi mamparo asignado. Y saludó rápidamente a la chica. Con una sonrisa incómoda y un gesto de la mano, la chica asintió. Luego tomó el ascensor de vuelta al puente. Al llegar a cubierta, la mujer saludó al almirante con un gesto brusco al unirse a la tripulación. Vio al personal ya en sus puestos, el eco apagado de las sirenas y el destello de las luces doradas a su alrededor. Bienvenido, General Zurich, asintió el hombre. La tensión en el puente era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La flota del maestro Plocón nos espera en el sistema. El primer general enviado a la zona apenas logró enviar una señal de socorro antes de que su flota fuera destruida, así que esto probablemente significa que el enemigo está allí con fuerza. Cuidando su nuevo acorazado, sí, tarareó Metra. Una sensación opresiva la invadió, como si la fuerza le advirtiera. Se tensó visiblemente, provocando en el almirante una leve consternación. Él atacó lateralmente con la mano derecha a un miembro de la tripulación, alguien de quien no pudo distinguir ni su rango ni su ocupación. La Jedi cerró los ojos y usó la fuerza para ver si podía sentir el reflujo del destino, adivinar cómo se desenvolvería la batalla. Lamentablemente, no lo logró. No antes de que llegara la llamada del almirante. El torbellino del desliespacio se disolvió en el espacio real, y el tenue y misterioso resplandor de un cuerpo estelar tiñó las flotas de carmesí. Roland informó, se detectan restos de la flota Jedi en el área de operaciones, múltiples, de hecho. No se emiten balizas ni señales de socorro, ni señales de vida. Estén atentos, tenemos contacto en los telescopios. Órbita baja cerca de la estrella. Abregado, el sistema de una estrella roja opaca y hogar de Abregado Rae, se convertiría en el escenario de la próxima gran guerra naval. Lasky ordenó, desplieguen escuadrones y prepárense para enfrentarse a la flota enemiga. Mientras la mesa holográfica se encendía, mostrando un mapa del sistema con las posiciones de las flotas aliadas. El hombre entonces comunicó por radio, General Plocón, aquí la Infinity. Los sensores detectaron la nave enemiga y sus escoltas. Al aparecer la figura del Jedi junto a la mesa holográfica, Metra se ocultó rápidamente de su vista, deseosa de observar el desarrollo de la batalla, ya que no tenía mucho que hacer. Las voces de los dos oficiales de flota se desvanecieron al fondo mientras observaba cómo cambiaban las disposiciones de la flota. A su alrededor, la flota combinada del UNSC y la República adoptó una formación de batalla, con el frente y los cruceros del UNSC y los Jedi a la cabeza. La flota enemiga nos ha detectado, confirmado. Los buques de apoyo se están dirigiendo para contrarrestarnos, informó Roland. Se emite la orden de alerta roja según la solicitud del almirante. Todos los buques, prepárense para la batalla. La primera tanda de escuadrones, Lonsworth y Broadsworth, había despegado hacia el vacío entre las dos flotas. Mientras que el UNSC y la República contaban con un total de 20 naves, el enemigo solo contaba con 10 con su nueva y enorme nave. La flota del UNSC necesitaba estar a su alcance, al igual que las naves enemigas, para disparar su armamento principal sin el riesgo de que el enemigo esquivara sus disparos o derribara sus misiles. Habían dejado algunas naves en los muelles para su reparación y reacondicionamiento, obviamente, mientras que otras se encontraban en el hiperespacio. Metra observó la disposición de las fuerzas y luego las sombras que se recortaban contra la estrella escarlata del sistema. Incluso el acorazado enemigo, una nave con las fauces abiertas como las de un cazador marino, giró para acortar la distancia. Las tripulaciones anunciaron posiciones, porcentajes de la secuencia de objetivos y demás. Un tripulante, conectado a los sensores, gritó, «Se han desplegado cazas enemigos. 100 escuadrones de ataque». Un número considerable para una fuerza droide, pensó Metra mientras observaba cómo se acortaba la distancia entre las dos flotas. Las naves enemigas habían adoptado una formación de batalla que situaba al acorazado en la retaguardia, mientras que un núcleo modernizado lideraba la ofensiva. La tensión a bordo era opresiva mientras el grupo observaba atentamente las naves enemigas, que sin duda les devolvían la mirada. A bordo del Malevolence, una figura solitaria permanecía de pie. Vestido con una capa que cubría la mayor parte del esqueleto cyborg al que estaba confinado debido a heridas pasadas, uno de los generales más destacados de la CSI observaba con furia a la flota enemiga, con ojos felinos escudriñándolos a través de las mirillas del puente. Su voz era áspera, áspera y baja.
Una tos breve y silenciosa escapó de su sistema de altavoces, antes de volverse hacia la tripulación y ordenar con una calma inquietante: mantengan la aproximación y recuerden los informes de Christoph Sys. Preparen todas las baterías para disparar e inicien los procedimientos de carga del cañón de iones. La primera prueba real del Malevolence ha comenzado. Sus ojos dorados brillaban bajo la luz escarlata que rebotaba del sol tras ellos. La esquiva figura era el general Grievous, un cíborg jorobado, nacido de una especie extinta décadas atrás a manos de los Jedi. Su máscara, que semejaba el rostro de un animal furioso, fijaba su mirada en un ceño fruncido, acentuado por sus ojos rojizos y pupilas rasgadas. Era astuto, vil y a veces irascible, pero tenía pocas razones para serlo ahora, pues contaba con 1.000.000 de toneladas de acero confederado a su disposición, armado con las mejores armas que la CSI podía reunir, bajo su mando. Les dijo: asegúrense de que los elementos de apoyo dentro del campo de escombros estén listos para atacar a nuestros amigos, mientras observaba a lo lejos. Un droide respondió afirmativamente mientras una holopantalla se iluminaba con datos. Se oyeron explosiones distantes mientras los cazas de las dos flotas se enfrentaban. Los cazas Clon Torrente y las naves de estos nuevos enemigos se enzarzaron en una bola de pelos en el centro mientras las dos flotas acortaban distancias, entrando en los campos de escombros de la flota Jedi que había llegado antes. Entonces ordenó: póngannos de costado, desvíen la energía para cargar los cañones y digan a la donación santurrona que se aparte. Daremos nuestro primer ataque. Los dos oficiales de la flota intercambiaron miradas fulminantes mientras las distancias disminuían. Las tripulaciones humanas y clon se tensaban cada vez más, mientras que los droides se habían quedado en silencio en las naves. El Lucreol cambió su trayectoria de vuelo, oscureciendo al principio aún más al Malevolence, para disgusto de Lasky. Roland gritó: señor, estamos en rango de disparo efectivo. A su marca. Disparen a discreción. Destruiremos el buque insignia enemigo con una segunda descarga, asintió el hombre. ¡Fuego!, ordenó Grievous mientras se les despejaba el camino. Y el vacío se encendió. Los rayos de plasma escarlata trazaban patrones entrecruzados en el vacío mientras destellos blancos provenían de las proas de las naves del UNSC. Proyectiles ferromagnéticos salieron disparados de las proas de las naves del UNSC. En una taimada respuesta del Malevolence, un halo de electricidad crepitante salió disparado de uno de los dos cañones de pulsos iónicos laterales. Los disparos se entrelazaron, y los misiles, lanzados desde los tubos de las naves de guerra del UNSC, esquivaron por poco el disparo electromagnético. Los primeros en verse afectados por la explosión fueron los primeros escuadrones de la UNSC y droides. Los pulsos electromagnéticos los desactivaron, dejando a la bola de pelo muerta en el agua mientras la explosión de iones avanzaba. Los ojos de Lasky se abrieron de par en par, al igual que los de Metra. Estaba a punto de gritarles que evitaran el pulso de iones, pero Lasky se le adelantó, gritando por los comunicadores de toda la flota: todas las naves, prepárense para el impacto. Desvíen la potencia y maximicen la potencia de los escudos, ya. El ataque prosiguió a pesar de todo, incluso mientras se intercambiaban disparos de turboláser y cañón entre las flotas. Primero hizo contacto con las naves líderes de la flota, la electricidad se arqueó en el escudo de energía de los cruceros UNSC y Jedi, dejando a estos últimos inutilizados, mientras que las comunicaciones de los primeros resonaban, aunque no con señales de socorro. Los capitanes parecían molestos por el impacto. Finalmente, la enorme explosión atravesó la Infinity, desprendiendo chispas del manto de escudos y emitiendo un resplandor carmesí intenso al chocar las energías. Debilitada por el primer contacto con la vanguardia de la flota, la explosión se expandió, reverberando en el casco del acorazado y desactivando los escudos de energía. Roland gritó: almirante. Nuestros escudos han caído. El enemigo debe habernos disparado una ráfaga electromagnética de alta intensidad. Todos los demás sistemas funcionan correctamente, pero los escudos se están reiniciando. Fue un disparo de iones. Metra apretó los dientes. Señaló los cruceros Jedi cuyos motores parpadearon y dijo: consiguieron inutilizar los 3 Venator del maestro Plo Koon. Lasky frunció el ceño y gritó: hagan que avancemos y suelten los botes de rescate, den cobertura mientras los Jedi preparan sus naves. Roland, ordena a toda la flota: plan de asalto Charlie, mientras se enderezaba. El casco de la nave del UNSC empezó a crujir al impactar los disparos del turboláser.
Géiseres de fuego estallaron en las proas de un par de naves del UNSC, y disparos escarlatas pasaron como un rayo por el puente de la nave de mando. Lasky miró fijamente a la nave insignia de la flota enemiga y ordenó: grupos de 3 o 4 naves. Divídanse, mantengan la distancia entre los grupos y ataquen a los enemigos una nave a la vez. Cargamos contra el Malevolence. Acortar distancias y mezclarse con la flota enemiga para sobrevivir y sembrar la confusión. Si al comandante hostil le importaba lo suficiente, quizá no volvería a disparar esa arma. O, con suerte, tardaría en cargar. Tiempo en el que la Infinity o una nave aliada podrían rastrearla con un Mac. Reactivó la mesa holográfica y miró las pantallas de los sensores, notando que su Alpha Strike también había causado daños. La donación santurrona Lucreurk había perdido uno de los principales sistemas de propulsión de su proa al despejar el camino para el primer disparo del Malevolence, gracias a los 4 Mac del Infinity, que disparaban simultáneamente. Varias otras naves de escolta habían perdido fragmentos de casco y armamento debido a los misiles y cañones del UNSC, y una fragata quedó prácticamente inmóvil en el agua. Metra se preparó al sentir el impulso de pulso de la nave entrar en acción. Las demás naves del UNSC la siguieron, fragatas, destructores y cruceros, formando formaciones de diamante de 4 naves cada una. La Infinity, protegida por las 10 fragatas que había bajado de su panza, se dispuso a defenderse. Fragatas clase Estridente y un par de enlaces formaron con la INF. Los disparos de plasma impactaron de refilón y estuvieron a punto de fallar, mientras que los sistemas CIPS del UNSC finalmente abrieron fuego, cañones de bobina de 50 milímetros, cápsulas de misiles de corto alcance e incluso los DEW de los enlaces dispararon. Los escudos volverán a estar en línea en un solo micrófono, informó Roland. Entrando en rango secundario. Fuego a discreción. Preparen bombas nucleares, gritó Lasky. Metra sugirió: deberíamos apuntar a los cañones de iones. Si podemos desactivarlos, podemos inutilizar la nave. Comuniquen eso al resto de la flota. Apunten a las protuberancias del cañón de iones a los costados de la nave. Disparen misiles antiaéreos, bombas nucleares, cualquier cosa que puedan atravesar. Bramó Lasky mientras las trazadoras danzaban por las ventanas. Los escudos delanteros del casco se cerraron sobre las ventanas del puente y cambiaron a las cámaras de visión externa mientras las baterías de turboláser enemigas comenzaban a devolver el fuego. En el Malevolence, Grievous ordenó: preparen otro pulso de iones. Apunten a su nave insignia. Mientras se dirigía hacia la nave de guerra del UNSC, proa contra proa, con su propia nave. Sus cápsulas de misiles y cañones cinéticos respondían a los turboláseres, blasters y otras armas pesadas de la nave capital de la CSI. La flota enemiga parecía haberse dividido en grupos, las fragatas descendieron del vientre de la nave, concentrándose en atacar a las escoltas del Malevolence. El general dijo entonces: llamen a las fragatas de escolta 2 y 3, díganles que se mantengan cerca. Quizás podamos usarlas como blindados si disparan otra descarga cinética. 5 grupos de 4 naves de la UNSC cada uno se enfrentaron a las escoltas enemigas. Los cañones Mac del crucero dispararon, perforando el blindaje de placas de las naves enemigas, mientras que el plasma contraatacaba. El crucero de Ikala había recibido muchos disparos, con el casco incendiado en varios puntos, pero la vieja nave seguía volando, disparando al enemigo con todo tipo de armamento, desde cañones hasta misiles. Ikala ladró órdenes en finlandés e inglés, con una mirada de locura en los ojos, mientras la nave se adentraba en las líneas enemigas junto a las fragatas que la escoltaban. La segunda oleada de cazas y bombarderos también había despegado, mientras que los pelícanos y los remolcadores proporcionaban SAR a las diversas naves que habían quedado inutilizadas en la antigua bola de pelos, arrastrándolas hacia los cruceros Jedi que se estaban reiniciando. Desde allí, el maestro Plo observaba el combate en curso con silencioso asombro. Dijo: una vista increíble. Se enfrentaron al enemigo de cerca. Probablemente pensé que sería mejor dividir sus fuerzas, señor. Así sería menos probable que los pulsadores de iones de la nave enemiga los dejen fuera de combate, sugirió su oficial, mirando al ser alienígena de máscara negra, piel naranja y cabeza de forma extraña. Lo asintió, mientras el clon decía: ya casi estamos al 100%, señor. Pronto podremos unirnos al ataque del almirante Lasky. Ojalá podamos brindar al menos algo de apoyo, asintió el hombre. Contacten con la orden cuando nuestras comunicaciones vuelvan a estar en línea.
Díganles que envíen refuerzos. Señor. Mire. Otro alférez de la Armada Clon señaló a las flotas. En un auténtico caos de guerra orbital, las naves de guerra del UNSC parecían resistir, incluso mientras sus escudos se recargaban lentamente. Una fragata, cuyo conjunto de PD también parecía reiniciarse tras varios impactos en sus cañones, giró, utilizando sus propulsores direccionales para apuntar a la nave insignia enemiga. Cuando las fragatas de la CSI a su lado lo notaron, una redirigió, girando y utilizando sus propios propulsores para alinearse. El turboláser doble en su boca abrió fuego contra la nave del UNSC, con impactos de refilón que desintegraron finas capas de blindaje. El MAC de la fragata brilló en la noche. A media carga, el disparo atravesó las fauces de la fragata enemiga, inutilizando uno de los dos cañones del turboláser y casi destrozando la torreta que sostenía el puente en el centro del barco. La nave alada de la CSI comenzó a disparar cazas, y una docena de droides buitres se dirigieron hacia la fragata, escoltando a los bombarderos llena. Descargas de plasma y torpedos rugieron hacia la nave. Justo cuando su dorada capa de energía volvía a la vida. Impactaron, provocando que los escudos se encendieran. La fragata, la UNSC Only Easy Day, reinició sus montajes PD. La munición explosiva con espoleta lanzada por un cañón de bobina de 50 milímetros atravesó el frío vacío y sorprendió a los buitres mientras la fragata de la CSI acortaba distancia con ellos. El fuego de respuesta llegó con las baterías láser más pequeñas de la nave de guerra droide. Látigos de energía impactaron en la nave blindada, provocando que su protección energética se encendiera de nuevo. Destelló y se apagó, con rayos de energía penetrando el casco de la fragata. Los misiles respondieron, seguidos de otro disparo MAC que impactó en el puente de la nave de la CSI y se hundió, hundiéndose aún más en el casco. La fragata de la CSI flotaba inerte en el agua, mientras que la del UNSC seguía volando, aunque con muchas más marcas de la batalla en el casco. Los escudos de la Infinity se reactivaron mientras apuntaba sus armas a la nave enemiga. Frente a frente, el comandante y la nave estaban a punto de poner a prueba su Tempel. Los disparos Super MAC rugieron desde los cañones de la nave insignia, mientras que el Malevolencia intentaba girar sobre su eje para lanzar una andanada mientras su cañón principal cargaba. Grievous, sin embargo, se tomó un momento a bordo de su nave insignia para reflexionar sobre esto. Con un bufido, el mitad máquina, mitad hombre, ordenó: todas las naves deben converger y proporcionarnos una salida. No vamos a perder el Malevolence por una situación que se ha vuelto precaria, solo para escuchar las confirmaciones audibles de sus droides. Bajó a la cubierta de mando y dijo: hemos probado las armas de la nave. Y tenemos que aprender a adaptarnos a los escudos enemigos. El crucero de Ikkala se dirigió a toda potencia hacia la nave enemiga, apuntando una de sus ojivas nucleares a los cañones de iones mientras más fuego de armas de energía caía sobre ella. Habían recuperado y perdido sus escudos 5 veces para entonces, y la situación se estaba volviendo molesta, así que Ikkala decidió cuál era la mejor estrategia. Comunicó por radio: aquí la capitana Ikkala. Estamos disparando una de nuestras armas nucleares contra la nave enemiga. Esos cabrones intentan retirarse, así que les dejaremos un regalo de despedida. Acérquense y derrótenlos ya. Observaron cómo la nave intentaba despegarse, mientras su flota de apoyo recibía fuego por todos lados. Los MACs caían sobre sus camaradas y, finalmente, los turboláseres de un tinte azul de las naves de la Armada de la República al acercarse. Lo transmitió: disculpas por la tardanza, almirante. Ya estamos en camino, solo para parpadear al ver un único misil que salía del tubo de la nave de guerra del UNSC en medio del continuo fuego cruzado. Se inclinó hacia la nave enemiga, esquivando todas las baterías de defensa puntuales, los droides buitre y todo lo demás, solo para impactar. Un destello cegador cubrió gran parte del costado de la nave enemiga, una onda expansiva que hizo temblar a toda la flota incluso allí, en el vacío, donde podría ser casi omnidireccional. La detonación envió una onda expansiva más interna a través del Malevolence, y un droide gritó: hemos sufrido daños en el cañón de iones. ¿Qué tan grave?, preguntó Grievous en voz baja. Baterías inoperables, señor, respondió el droide. Radiación residual confirmada. Sáquenos de esta bola de pelos más rápido para que podamos repararla, ladró Grievous, furioso. Miró a la flota enemiga y dijo: la próxima vez. En poco tiempo, la magnitud de los daños se hizo evidente.
Quedó una herida profunda donde había estado una de las baterías de iones gemelas. El fuego ardía y la radiación emanaba de la herida, y el casco vaporizado dio paso al funcionamiento interno de la máquina de guerra. Los motores del Malevolence ardían ahora, con más intensidad que nunca, mientras su flota de escolta recibía un intenso fuego entre los vítores de las tripulaciones enemigas. Lasky ordenó: viren y persíganlos, al timonel, a todos los barcos, aquí Infinity. Estamos persiguiendo al enemigo. Metra, aunque asombrada por la demostración de fuerza del UNSC, asintió y dijo: llevaré un caza cuando los interceptemos. Lo mejor para todos es participar. Antes de darse la vuelta y alejarse del puente. El UNSC acababa de ganar un combate de esos que podrían determinar el destino de las primeras etapas de una guerra. Una nave enemiga averiada se alejó con dificultad, mientras que su flota de escolta quedó hecha trizas. El UNSC también había perdido tripulación y sus naves habían sufrido graves daños en este combate, pero lo habían logrado. En todo caso, reforzó creencias. Valió la pena invertir en ellos.